¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con los gestotipos. Primero quería aclarar que nosotros ya vimos algunos gestos tipo cuando se presentan toda la escritura, como ser en el coligamento. Si ustedes quieren repasar lo que es coligamento, de los videos 42 al 46 hemos estado viendo arco, guirnalda, bucles, escritura filiforme, ángulos, serpentina, que en realidad en algunos casos está relacionado con lo que voy a explicar. Pero en principio vamos a comenzar con algunos que son esos gestos que se repiten, que es una particularidad de la escritura, es un comportamiento como un tic que tiene la persona que siempre actúa de la misma manera. En este caso vamos a comenzar por el golpe de látigo. Esta es una letra T. Lo que tenemos que tener en cuenta, porque el golpe de sable es línea recta y hay ángulos, en el golpe de látigo el movimiento es curvo. Aquí, por ejemplo, hizo la curva, formó un lazo y después se dirigió hacia la derecha. En general en forma curva. Acá pasa lo mismo. Se dirigió, fue para atrás y fue hacia la derecha. Muchas veces forman un movimiento curvo que puede ser un arpón o puede también terminar en una forma acerada, pero el movimiento final es largo y curvo. Lo que nos indica el golpe de látigo, aquí vamos a ver otro ejemplo primero. Acá, por ejemplo, vemos esta, que no es tan significativo, pero vemos que es curvo, hizo ahí un buclecito, y si bien no es tan largo como el otro, hay que ver que todas esas letras T tengan ese movimiento y tenemos que ver la interpretación. El golpe de látigo nos indica que hay un carácter impulsivo, que hay independencia, la persona quiere tener autoridad, afán de dominio, el carácter es combativo, es audaz, es activo, tiene prontitud en las decisiones, pero también en la réplica. La persona es entusiasta, tiene un carácter primario, eso de reaccionar sin pensar las consecuencias muchas veces, pero son personas prácticas. Digamos, en las tareas son activas, no les gusta la rutina ni el sedentarismo, por eso en selección de personal hay características, tenemos que ver para que la persona se adecue al perfil del trabajo, porque si no a la larga no va a funcionar. En realidad estas personas son ambiciosas, son apasionadas también, tanto en el golpe de látigo que estoy explicando como en el siguiente, las interpretaciones son similares, nada más que en el golpe de látigo son más suavizadas. Muchas veces tratan de imponer en forma violenta, digamos, sus ideas o sus deseos, pero bueno, tenemos que ver siempre el ambiente si es positivo o negativo. Cuando es negativo es cuando lo tratan de hacer en forma violenta, imponerse, porque la persona puede mostrar desconsideración con los demás, puede ser brusca. A ver, vamos a ver, creo que tenía otro ejemplo. Bueno, acá pasa lo mismo, esta es una T, miren, acá hizo el movimiento curvo y después fue hacia adelante. Bueno, eso sería el golpe de látigo. Ahora vamos a pasar al golpe de sable. El golpe de sable, como dije, se diferencia del látigo porque es, en este caso, recto. Y suele formar un ángulo, a veces mucho más pronunciado que el que se hizo acá. A veces puede terminar en arpón o puede terminar en punta acerada, como ya saben cuando explicamos lo que era acerada. Es decir, en vez de hacer el movimiento curvo hacia la izquierda, lo hace en recta más bien.
Se puede dar en las rúbricas muchas veces estos gestotipos, en las zampas, como es en este caso, en la barra de té, se lanza hacia la derecha violentamente y muchas veces termina en arpón. Acá tiene un arpón hacia arriba y acá un arpón hacia abajo. Cuando veamos las interpretaciones del arpón van a comprender que no es lo mismo tampoco. Entonces, si el golpe de látigo tenía esa necesidad de dominar, de autoridad, esto va a tener más todavía. Hay una fuerte necesidad de dominio, de independencia también, tanto afectiva como material. La persona quiere regir, dirigir. Acá, por ejemplo, si bien, como no se lee bien, esta es una T. Acá también. Entonces vamos a encontrar diferentes variantes, pero lo principal tenemos que saber que hay una fuerte necesidad de poder, dotes de mando, rapidez también en ataque y defensa, tiende a imponer sus ideas, hay autoritarismo, hay un predominio de la imaginación sobre la razón en los dos, golpe de látigo y de sable, y persigue esas satisfacciones inmediatamente, o sea, tiene que ser pronto lo que pide. Hay que diferenciar siempre cuando el ambiente gráfico es positivo o es negativo, porque en ambiente gráfico positivo nos está indicando que la persona es disciplinada, que le gusta mandar lógicamente, pero es eficaz, y muchas veces estas personas premian o quieren ser justas con las personas que se lo merecen, en cuanto a lealtad, a honradez, a disciplina. Ahora, eso es en el ambiente gráfico positivo. Si vemos que el ambiente gráfico es negativo, ya nos está indicando que hay más intransigencia, que el carácter es agresivo, que hay irritabilidad, que de repente o súbitamente es impulsiva la persona, o puede haber un excesivo egoísmo o ambiciones. Entonces, en ambos casos, tanto golpe de sable como golpe de látigo, vemos que son primarios, que son vivaces en las reacciones son rápidas, el carácter es impulsivo, según los estímulos que haya tenido, si fueron favorables o desfavorables, o si tuvo contrariedades, y que tienen dote de mandos, tienen capacidad de realización y de corregir los errores sobre la marcha, pero el golpe de látigo, al ser curvo, es menos agresivo que el golpe de sable, es más adaptado, es menos susceptible que el golpe de sable, el golpe de látigo, son menos orgullosos, tienen más imaginación, porque el golpe de sable es más rígido, y el golpe de sable en comparación con el golpe de látigo son más orgullosos, son más duros, son más violentos, porque el golpe de látigo, al ser curvo, también es más sensible, entonces es más flexible en sus movimientos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, este es golpe de látigo. Miren acá cómo hizo el ángulo hacia la izquierda, fue en forma acerada, esta es una T, y aparte hay otra cosa en esta T, en este caso, no los ejemplos que di anteriormente, está en diagonal ascendente, que eso también tiene un significado en grafología y está relacionado con la tendencia a contrariar a los demás, al oposicionismo, y aparte en forma acerada acá. Y ya vamos a ver eso en las letras reflejas y más gestos tipos. Entonces, acá en esta clase lo que estuvimos viendo fue golpe de látigo. Acá hay uno intermedio, miren, acá hizo una curvita, acá hizo el ángulo.
pero sabemos que las interpretaciones son medio parecidas. Bueno, lo que vimos entonces en esta clase, el gesto tipo. Golpe de látigo, golpe de sable. Para la siguiente clase creo que vamos a ver ganchos o arpones. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.